robo de combustibles ya cobró sus víctimas. El tema de la corrupción, el tema de la ruptura de ductos y, por supuesto, una enorme cantidad de personas alrededor de este ducto destrozado termina por generar una de las peores tragedias que conocemos. Una de las tragedias más atroces de los últimos años tuvo lugar en Tula. No se embarga la pena, la consternación. La tragedia en Hidalgo nos demuestra que la lucha contra el huachicoleo no se puede contraponer con el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Esto es En la Mira. La tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, en Hidalgo, nos habla claramente de lo que sucede en una determinada población cuando el crimen organizado pues, logra finalmente su cometido. Perforar estos ductos de petróleos mexicanos, abrir bloque importante de suministro de gasolina y hacer que la población se dirija hacia este terreno para a partir de ahí tratar de distribuirse personalmente o de distribuir este líquido de manera tal que termina esto en una verdadera tragedia, producto, es cierto, de la impunidad, producto, por supuesto, de estos mecanismos que desde hace mucho tiempo vienen funcionando dentro de buena parte de la República Mexicana como parte del negocio, como un instrumento del crimen organizado para hacerse de recursos a través de algo que desgraciadamente no se ha podido controlar. Ahí está la tragedia de lo que pues, significa esta acción muy propia de sectores que han logrado hacer del negocio ilícito del combustible una fuente de recursos en donde incluso los sectores de menores recursos, de menor ingreso, pues han tenido o logran participar directamente de él a partir de estas cadenas de control que ejerce el crimen organizado sobre ellos. Sí, pero hay que analizar, me parece que los hechos de Hidalgo, más allá de relatar cómo sucedieron y demás, nos tienen que dejar varias enseñanzas. Una de las enseñanzas es que esto es producto de la impunidad en el mejor sentido de la palabra. Ayer lunes decía el director de Pemex, Romero Oropesa, que habían en Hidalgo solamente en lo que va del año, o sea, en apenas, ayer eran 21 días, en 3 semanas se habían descubierto 156 tomas, y que se habían cerrado 6 y que el municipio donde más tomas se encontraron fue precisamente donde se provocó la tragedia. Y hablamos de la impunidad porque apenas una semana antes, soldados que intentaron frenar una toma ahí también de robo de gasolina, habían sido secuestrados, ahí muy cerca, 20 kilómetros del lugar, habían sido secuestrados, vejados, golpeados por las propias comunidades y no pasó nada. Y eso se repite a lo largo y a lo ancho del país en muchas ocasiones. Me parece que es uno de los puntos de reflexión fundamentales que tienen que partir de esta terrible desgracia que ocurrió el viernes pasado. Una tragedia enorme, descomunal. Son alrededor de 90 muertos. Había ahí un verdadero carnaval de huachicoleo. Está no solo el gobierno, el país, en una lucha frontal contra el huachicol y ahí no pasa nada. Creo que hay que restituir el principio de autoridad. No puede ser lo que relatabas tú, Jorge. A mí me parece que es un momento de mucha reflexión y de tomarnos en serio de que las leyes son para cumplirse y que las instituciones son para desempeñar un papel. Con un apunte, llegaron 25 soldados, no llegó nadie de la Policía Municipal y de la Policía Estatal durante más de 4 horas. Hablamos siempre y nos llenamos la boca de la reforma del Estado, ¿no? Pero pocas veces hablamos de la reforma que requiere la sociedad. Y luego esa es tan importante o más. Una sociedad donde a un llamado por redes sociales pueden llegar entre 600 y 800 personas para hacer acopio de ese líquido inflamable
que traen a niños, a jovencitos, a esa circunstancia que no era fácil antes de que estallara, apestaba a 1 kilómetro a la redonda, sí nos habla de una sociedad que no está funcionando bien. Yo puedo seguir el argumento de que hay que meter autoridad para detener a su vez la impunidad. Pero sí habría que preguntarnos qué le está pasando a la sociedad mexicana que no tiene esos controles. Ahora, era imposible, la verdad, que con 800 personas que se juntaron en un lugar apartado en menos de 2 horas, llegaran la cantidad de efectivos del ejército de la policía necesarios. O sea, llegaron 25 efectivos del ejército que crecieron a 50 en el camino y unos cuantos policías estatales. Pero no había manera de enfrentar a 800 personas con un grupo tan pequeño, ni había manera en que el Estado reaccionara más rápido para enfrentar justamente... ¿Por qué, Ricardo, ¿Por qué no había posibilidad de 4 horas? Siempre. En un estado a 10 kilómetros de la refinería de el Hidalgo. problema empieza a 4:30, ¿no? Y esto está ya A las después de 2:20 se avisó. Sí, ahora, ahí todavía no era el geyser que vimos. De 2 a 6:30 la de la llegada tarde. fuerte, según Twitter, en fin, es a las 5:30 de la tarde y esto está ya a las 7. Sí, ahí es cuando necesitas un Estado que llegue corriendo, en efecto, pero en números, ¿cuánto? ¿2-1? ¿1-1? Tenía que haber llegado por los 1,000 militares, Ricardo, para enfrentar yo te insistiría en un tema que tiene que ver específicamente con este llamado que dices redes sociales. Esto tiene que ver con la estructura organizativa del crimen. O sea, no es que le llamaron de repente y por redes sociales, aquí hay gasolina. Esta gente ha venido funcionando como parte. ¿Tú crees que la mayoría era parte de la estructura del crimen organizado? A ver, es que o no gente que quería gasolina nada más. Que quería gasolina, pero sabía a quién vendérsela. Es una zona en donde el crimen organizado ha logrado hacer que la gente de medianos o bajos recursos entienda que en el momento en que hay gasolina va y la recoge y la va y la vende. No son de las zonas más pobres del país, pero que de una u otra forma este tipo de comercio se ha convertido en un comercio, entre comillas, legítimo. Y creo que ahí es donde tu reflexión con respecto al tema de sociedad habría que impulsar esta idea de que estos negocios ilegítimos, ilícitos, ilegales, pues no son parte de la propiedad de una sociedad. Pero en este caso sí había instrucciones de no generar un enfrentamiento directo entre población y ejército. Digamos, es muy evidente que eran pocos, que se tardó el mando en mandar más efectivos y que en las imágenes que logras ver en los videos sí iban con gran cautela de no confrontar a la población. Yo no sé si... Yo insisto en un tema. Policía estatal y policía municipal no llegaron. ¿Estatal sí, Jorge? Sí. Municipal no llegó nadie. No llegó nadie y estatal llegaron, llegaron un puñado. Pero el tema es que la orden no se dio exclusivamente, como tú dices, para este caso. Se ha dado en general. No es tampoco que se trate de represión ni confundir el imperio de la ley con la represión. Y es una historia que venimos arrastrando desde el 68, donde los pocos funcionarios que se les ocurre tratar de imponer un poco el Estado de Derecho a nivel policial o a nivel militar, son los que terminan normalmente entre rejas, golpeados, secuestrados, como había ocurrido apenas una semana antes, ahí mismo. Y por supuesto que no es toda la gente, todos los que estaban ahí son producto del huachicoleo, viven del huachicoleo, sería una tontería pensar eso, pero sí es la base social que ha logrado crear el crimen organizado en los cultivos de marihuana, en los cultivos de amapola, en el huachicoleo, por una falta de presencia del Estado y por un desconocimiento del Estado que se viene arrastrando, insisto, y aumentando progresivamente desde 1968 a la fecha. Ahora bien, no quiero cerrar sin una reflexión con respecto a que algo está descompuesto en la sociedad. Así es. O sea, sí, lamentablemente algo está muy podrido. Y ante ese tipo de situaciones, lo primero que hay que hacer es aplicar la ley. No hay otra. Hay una zona gris, Pablo, que yo sí quisiera abordar. Es decir, creo que estamos haciendo un esfuerzo de precisión y es muy probable que haya habido actores dedicados previamente al huachicoleo en este evento. Pero a mí me seguramente cuesta trabajo es el municipio pensar donde mayor huachicoleo hay en Hidalgo. Me cuesta pensar que los 800 personas que llegaron a correr en esas horas, todas estuvieran metidas en el negocio. En realidad hay muchos ciudadanos comunes y corrientes que no tenían gasolina en sus coches y que como no los recibían en la gasolinera, fueron ahí a sacar gasolina.
Esos son los grises, ese grupo de población es el que acabó siendo cómplice de este asunto. Y a esos es a los que yo sí haría un llamado, sino esa parte de la sociedad que somos nosotros, que arropamos al crimen, que a veces sin darnos cuenta nos volvemos cómplices del crimen. Es que en el fondo el tema fundamental de esta tragedia tiene que ver con la estrategia tomada a partir del principio de cerrar ductos y de alguna manera con eso generar una escasez. Cuando tú generas una escasez porque la requieres como elemento, o no la requieres, sino es el efecto que produce este combate contra el crimen organizado, al generarse esta falta de combustible, pues sí te va a aparecer gente que lo requiere y que va y que te aparece a tu a un niño lado. de 8 años a sacar gasolina, Te insisto, al hecho de que hay gasolina gratis que se está regalando y yo tengo una escasez del producto, vas y lo llevas. El concepto del peligro o no peligro es algo que hay que definirlo en función de las necesidades básicas de la gente. No se lo justifico. Pero a ver, hay una declaración de una señora que dice que fueron por escasez de combustible. No hay ningún reporte de que toda esa zona haya tenido una dramática escasez de combustible. Aunque la haya habido, es base social de grupos que impulsan a la gente a hacer eso. Yo ayer me dediqué a ver muchos de los videos que se tomaron al momento. Y hay uno en concreto que me generó un enorme ruido. Y es una mujer que narra cómo un guachicolero, ese sí, a eso se dedica, se pone a insistir a la gente, esto no es gasolina, esto es turbocina. Y si el robo era por turbocina, la cosa se vuelve todavía mucho peor. Es un hecho dantesco en el mejor sentido. Un hecho dantesco con omisiones graves. Y eso va desde la sociedad a todos los niveles de autoridad. Señores, se nos acabó el tiempo. Lástima el tema de hoy, pero bueno, es nuestro tema. El tema terrible de esta mortandad en Hidalgo. Muchas gracias. Buenas noches.